Llegué temprano a la casa de mi hijo y vi a mi nuera empujando a mi nieta. En ese momento, mi corazón se partió en 1000 pedazos. Nunca pensé que presenciaría algo así en mi propia familia. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Era un martes por la tarde en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, cuando decidí ir a visitar a mi hijo Eduardo sin avisar. A mis 68 años, había aprendido que las sorpresas a veces revelan más verdades que las visitas anunciadas. Llevaba en mis manos arrugadas el molcajete de mi abuela, envuelto en un rebozo bordado, porque sabía que a Eduardo le encantaba la salsa que solo yo sabía hacer con ese utensilio sagrado que había pasado por 3 generaciones de mujeres fuertes. Mis pasos resonaban lentamente sobre las baldosas del pasillo del edificio, cada uno acompañado por el tintineo suave de mi rosario en el bolsillo de mi vestido azul marino. Era el mismo vestido que usaba para ir a misa cada domingo en la basílica, el que me había puesto cuando recibí la primera comunión de mi nieta Sofía hace apenas 2 años. Mis manos temblaron ligeramente al tocar la puerta con los nudillos. No por la edad, sino por esa extraña sensación en el pecho que a veces Dios nos manda como advertencia. Tenía la llave de emergencia que Eduardo me había dado, para cualquier cosa que necesites, mamá. Pero siempre tocaba primero por respeto. Sin embargo, después de esperar varios minutos sin respuesta y escuchando voces alteradas del otro lado, decidí usar la llave. Dios mío, protégelos, murmuré mientras giraba la cerradura. Lo que vi al abrir la puerta me heló la sangre y me hizo aferrarme al marco para no caer. Ahí estaba Paola, mi nuera, con el rostro desfigurado por la ira, empujando bruscamente a mi pequeña Sofía de apenas 6 años contra la pared del recibidor. La niña sollozaba en silencio, con esos ojitos verdes que había heredado de su abuela paterna brillando de terror y confusión. «No sirves para nada. Eres igual de inútil que tu padre», le gritaba Paola, mientras la pequeña se encogía como un pajarito herido. «Mírame cuando te hablo, mocosa». Mi molcajete se estrelló contra el suelo de mármol, haciéndose pedazos como mi corazón en ese instante. El sonido alertó a Paola, quien se volteó hacia mí con esa mirada que había aprendido a reconocer en estos 5 años de matrimonio con mi hijo. Una mezcla de desprecio y fastidio, como si mi presencia fuera una molestia constante en su vida perfecta. «Ah, doña Carmen», dijo con esa voz dulzona que usaba cuando necesitaba algo de mí, pero que ahora sonaba cargada de veneno. No la esperábamos tan temprano. Sofía corrió hacia mí y se abrazó a mis piernas con la desesperación de quien encuentra refugio en medio de la tormenta. Sentí sus lágrimas calientes atravesar la tela de mi vestido, y por un momento recordé cuando Eduardo era pequeño, y también corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. ¿Cómo había permitido que esto llegara tan lejos? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme mientras mis manos acariciaban el cabello sedoso de mi nieta. «¿Por qué le gritas así a la niña?». Paola se recompuso instantáneamente, como una actriz que cambia de personaje en el escenario. «Ay, suegra, no es lo que parece. Sofía se portó muy mal en la escuela hoy, y pues usted sabe que los niños necesitan disciplina. No queremos que crezca malcriada, ¿verdad?». Pero yo había visto suficiente. Durante décadas de criar a mis 3 hijos siendo madre soltera, después de que su padre nos abandonara cuando Eduardo tenía apenas 8 años, había aprendido a distinguir entre disciplina y maltrato. Lo que acababa de presenciar no tenía nada que ver con educar a una niña, sino con descargar frustraciones sobre la criatura más vulnerable de la casa. «¿Dónde está Eduardo?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Mi hijo adoraba a esta niña más que a su propia vida. Si supiera lo que estaba pasando, en el trabajo, como siempre, respondió Paola con un suspiro exagerado, trabajando hasta muy tarde para darnos todo lo que necesitamos. Por eso es tan importante que Sofía sea una niña obediente y no le cause problemas cuando llega cansado. La manipulación en sus palabras era tan evidente que me dieron ganas de gritarle todas las verdades que había estado callando,
por mantener la paz familiar. Pero mi nieta seguía aferrada a mí, y su bienestar era más importante que mi necesidad de justicia. «Sofía, mi amor», le dije suavemente, arrodillándome para quedar a su altura. «¿Quieres venir conmigo a comprar unos dulces mientras tu mamá descansa?» Los ojos de la niña se iluminaron por primera vez en la tarde, pero antes de que pudiera responder, Paola intervino con esa autoridad falsa que había perfeccionado. «No, doña Carmen. Sofía tiene que quedarse aquí a pensar en lo que hizo mal. Además, ya comió muchos dulces esta semana». Era mentira. Yo sabía que era mentira porque había estado con ellos el domingo y Sofía no había probado ni un chicle. Pero algo en la mirada de mi nuera me advirtió que no era el momento de confrontarla directamente, no con la niña presente. «Está bien», dije, levantándome lentamente. «Pero voy a quedarme un rato para ayudar con la cena. Eduardo debe estar hambriento cuando llegue». La tensión en el ambiente era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Paola no podía negarme la entrada a la casa de mi propio hijo, pero tampoco quería que yo fuera testigo de sus métodos de disciplina. Me dirigí hacia la cocina, llevando de la mano a Sofía, mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora tratando de procesar lo que acababa de descubrir. En la alacena encontré los ingredientes que necesitaba: chiles poblanos, jitomates, cebolla. Mientras comenzaba a preparar la salsa que tanto le gustaba a Eduardo, observé disimuladamente a mi nieta. Tenía pequeños moretones en los brazos que no había notado antes, y la forma en que se sobresaltaba cada vez que Paola se acercaba me confirmó lo que mi corazón de abuela ya sabía. Esa noche, mientras Eduardo llegaba tarde del trabajo como siempre, decidí que ya no podía seguir callando. Pero también sabía que enfrentar esta situación requería más que solo mi indignación de abuela. Necesitaba la sabiduría que solo viene de Dios, la fuerza que solo Él puede dar cuando una se enfrenta a las serpientes que se disfrazan de familia. Cuando finalmente regresé a mi pequeño departamento en la colonia Doctores, me arrodillé frente al altar que tenía en mi recámara, con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Guadalupe, que me habían acompañado durante todos mis años de viudez. Con las manos temblorosas y el corazón partido, comencé a rezar como nunca antes lo había hecho. Esa madrugada, arrodillada en mi pequeño altar, las lágrimas cayeron sobre las páginas gastadas de mi Biblia, mientras recordaba todo lo que había hecho por esa familia. «Señor Jesús», susurré entre sollozos, «¿por qué permites que esto pase? ¿Acaso no he sido una madre fiel?» Mi mente viajó 5 años atrás, cuando Eduardo me llamó nervioso para decirme que Paola estaba embarazada y que se iban a casar. Yo había vaciado mis ahorros de toda una vida, los 180,000 pesos que había guardado centavo por centavo vendiendo tamales en el mercado de San Juan durante 20 años, para pagarles la boda que ella soñaba. Una ceremonia en el Salón Niza con 200 invitados, vestido importado de España, mariachis y todo el protocolo que una familia decente debía tener. «Es para mi hijo», me repetía mientras entregaba el dinero que había destinado para arreglar las goteras de mi techo. «Es para que empiece bien su matrimonio». Paola había llorado de felicidad cuando le dije que yo me haría cargo de todos los gastos, abrazándome y llamándome la mejor suegra del mundo. Eduardo me había mirado con esos ojos brillantes de gratitud que solo un hijo puede dar a su madre. Pero eso fue solo el comienzo. Cuando nació Sofía, Paola tuvo complicaciones en el parto y necesitó quedarse internada 2 semanas extra. Los gastos médicos se dispararon porque el seguro no cubría todo. Sin pensarlo 2 veces, vendí los aretes de oro que mi propia madre me había regalado el día de mi boda, los únicos que tenía de valor, para pagar los 45,000 pesos que faltaban. «La familia es lo primero», le dije a Eduardo cuando trató de protestar. «El dinero se recupera, pero la salud de tu esposa y tu hija no». Durante los primeros meses de vida de Sofía, cuando Paola alegaba estar deprimida y no podía cuidar a la bebé, yo dejé mi trabajo de medio tiempo limpiando oficinas para ir todas las mañanas a ayudar. Me levantaba a las 5 de la madrugada, tomaba 2 camiones desde mi colonia hasta la Roma Norte, y pasaba el día entero cargando, bañando, alimentando y meciendo a mi nieta mientras su madre descansaba. «Ay, suegra, qué bueno que está usted aquí», me decía Paola desde la cama,
pintándose las uñas o viendo telenovelas. Es que yo no sé por qué me siento tan cansada. Usted que tiene experiencia con bebés, seguro lo hace mejor que yo. Y yo, como tonta, me sentía útil. Me sentía necesaria. Pensaba que estaba construyendo una relación bonita con mi nuera, que estaba siendo la abuela que toda familia necesita. Nunca se me ocurrió pensar que me estaba convirtiendo en la empleada doméstica gratuita de mi propia familia. Cuando Eduardo perdió su trabajo en el banco hace 2 años, no dudé ni un segundo en hipotecar mi departamento para prestarles 300,000 pesos. Era todo lo que tenía, mi única seguridad en la vejez. Pero mi hijo lloraba de desesperación porque no podía pagar la renta de su casa ni los gastos de Sofía. «Mamá, te lo voy a pagar todo con intereses», me prometió con lágrimas en los ojos. «En cuanto consiga trabajo, lo primero que haré será devolverte cada peso. Tú sabes que jamás te fallaría». Paola estaba presente cuando hicimos el trato. Me abrazó fuerte y me dijo: «Doña Carmen, usted es un ángel. No sé qué haríamos sin usted». Sofía y yo tenemos mucha suerte de tenerla como abuela y suegra. Han pasado 2 años desde entonces. Eduardo consiguió un trabajo mejor en una empresa de seguros. Tienen dinero para irse de vacaciones a Acapulco, para cambiar de coche, para comprarle ropa cara a Paola. Pero cada vez que menciono el préstamo, siempre hay una excusa nueva. «Ay, mamá, justo este mes se nos complicó porque Sofía necesitaba materiales para la escuela». «Ahorita no se puede, doña Carmen, porque se nos descompuso el refrigerador. En cuanto Eduardo reciba su aguinaldo, le apartamos algo». Y así, mes tras mes, promesa tras promesa, mientras yo como frijoles con tortilla porque no me alcanza para más, ellos viven como reyes con mi dinero. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era el trato que había empezado a recibir los últimos meses. Las visitas se habían vuelto incómodas, como si mi presencia los molestara. Paola ya no me recibía con sonrisas, sino con caras largas y suspiros exagerados. «Ay, otra vez por acá, doña Carmen», me decía cuando llegaba sin avisar. «¿No tiene cosas que hacer en su casa?». En las reuniones familiares, me trataban como si fuera invisible. Hablaban de planes, de viajes, de decisiones importantes sobre Sofía, como si yo no estuviera sentada ahí mismo. Cuando opinaba algo, Paola me cortaba con frases como: «Ay, suegra, las cosas ya no son como antes. Ahora los padres sabemos mejor cómo educar a nuestros hijos». El colmo había sido el mes pasado, en el cumpleaños número 68 que pasé completamente sola. Había esperado toda la semana una llamada, una visita, aunque fuera un mensaje de texto. Nada. Ese día me quedé sentada en mi sillón, viendo hacia la puerta, esperando que sonara el timbre. Preparé mole, por si llegaban de sorpresa. Compré un pastelito en la panadería de la esquina, por si querían celebrar. A las 10 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, me llegó un mensaje de Eduardo. «Disculpa, mamá, se nos olvidó tu cumpleaños. Andábamos muy ocupados. Te compensamos el próximo fin de semana». Ese próximo fin de semana nunca llegó. Pero lo que me destrozaba el alma cada noche en mis oraciones era el cambio que había notado en mi nieta. Sofía había dejado de ser esa niña alegre y parlanchina que corría a abrazarme cuando llegaba. Ahora se veía triste, callada, como si cargara un peso muy grande para sus pequeños hombros. Cuando le preguntaba si estaba bien, solo movía la cabeza y cambiaba de tema. «¿Cómo está mi princesa?», le decía, tratando de sacarle una sonrisa. «Bien, abuela», respondía sin mirarme a los ojos. Había algo roto en esa niña, algo que yo presentía pero que no había querido ver hasta hoy. ¿Cuántas veces había llegado y Paola estaba gritándole? ¿Cuántas veces había empujado a mi nieta cuando yo no estaba presente? ¿Cuántos maltratos había soportado esa criatura inocente mientras yo seguía llevándoles dinero y comida como si nada pasara? «Perdóname, Jesús». Lloré esa madrugada, apretando mi rosario hasta que los dedos me dolieron. «Perdóname por haber sido ciega. Perdóname por haber permitido que lastimaran a mi nieta por miedo a perder a mi familia». Abrí mi Biblia en el Salmo 27, el que siempre leía cuando me sentía perdida. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer?». Pero esta vez, las palabras parecían escritas especialmente para mí. Aunque mi padre y mi madre me abandonen,
El Señor me recibirá en sus brazos. ¿Y si mi propia familia me había abandonado emocionalmente? ¿Y si todo este tiempo había estado mendigando amor y reconocimiento de personas que solo me veían como una fuente de dinero y servicios gratuitos? En mi mesita de noche tenía una foto de cuando Eduardo era pequeño, donde salíamos los dos solos en el Zócalo, sonriendo frente a la catedral. Él tenía puesta una playera de los Pumas que le había comprado con mi primer sueldo de empleada doméstica. Era tan feliz entonces, tan agradecido, tan amoroso. ¿En qué momento había permitido que su esposa lo alejara de mí? ¿En qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en un estorbo? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, rogándole a Dios que me diera fuerzas para hacer lo correcto, para proteger a mi nieta sin destruir lo que quedaba de mi relación con mi hijo. Pero en el fondo de mi corazón, una voz pequeña me decía que tal vez ya no había nada que salvar. Tal vez era tiempo de dejar de rogar por migajas de amor y empezar a exigir el respeto que merecía como madre, como abuela y como mujer de fe. Los siguientes días fueron una pesadilla silenciosa. No podía sacarme de la cabeza la imagen de mi nieta siendo empujada contra la pared, pero cada vez que intentaba hablar con Eduardo por teléfono, Paola contestaba con esa voz melosa que ya conocía tan bien. «Ay, doña Carmen, Eduardo está en una junta muy importante. ¿Le digo que le hable después?» Y después nunca llegaba. El domingo, como todas las semanas desde que tengo memoria, fui a misa de 8 en la basílica. Me senté en mi banca de siempre, la quinta del lado derecho, donde la luz de los vitrales me daba directo en el rostro durante la consagración. Pero esta vez, en lugar de sentir la paz que siempre me daba estar en la casa de Dios, solo sentía un vacío extraño en el pecho. Durante la homilía, el padre Martínez habló sobre el perdón, sobre poner la otra mejilla, sobre amar a nuestros enemigos, las mismas palabras que había escuchado toda mi vida, pero que ahora me sonaban diferentes. ¿Acaso perdonar significaba permitir que lastimaran a mi nieta? ¿Amar a mi familia significaba quedarme callada mientras maltrataban a una criatura inocente? Después de misa, como siempre, algunas señoras del grupo de oración se acercaron a saludarme. Doña Esperanza, que llevaba 50 años en la parroquia, me agarró del brazo con sus manos nudosas. «Ay, Carmen, qué demacrada te veo. ¿Estás enferma, hija?» «No, doña Esperanza, nomás ando un poco cansada», mentí, forzando una sonrisa que no sentía. «¿Y tu familia? ¿Cómo está el nieto, la nieta?» preguntó doña Socorro, la del puesto de veladoras. «Sofía está bien», respondí automáticamente, pero las palabras me supieron amargas en la boca. Me quedé parada ahí, rodeada de mujeres que me conocían desde hacía décadas, que habían rezado conmigo por Eduardo cuando era adolescente y se metía en problemas, que habían celebrado conmigo cuando se graduó de la universidad, que me habían consolado cuando enviudé. Pero no pude decirles nada. No pude contarles que mi propia familia me estaba destrozando el alma pedacito a pedacito. ¿Qué iban a pensar de mí? ¿Qué iba a decir la gente si se enteraban de que mi nuera maltrataba a mi nieta y yo no había hecho nada para impedirlo? En nuestro barrio, en nuestra comunidad, la familia es sagrada. Los problemas de casa se arreglan en casa. Una no anda ventilando los trapos sucios en la iglesia. Así que sonreí, asentí, y me fui a mi casa con el corazón más pesado que cuando había llegado. Esa tarde decidí pasar por el departamento de Eduardo sin avisar otra vez. Necesitaba ver a Sofía. Necesitaba confirmar que estaba bien, que lo que había visto días atrás había sido solo un mal momento y no algo que pasaba constantemente. Toqué la puerta y esperé varios minutos. Escuchaba movimiento adentro, pero nadie abría. Volví a tocar, esta vez más fuerte. «¡Ya voy!», gritó Paola desde adentro, con un tono molesto que me hizo el estómago. Cuando abrió la puerta, tenía el cabello despeinado y una expresión de fastidio que no se molestó en ocultar. «Ay, doña Carmen, ¿qué hace aquí otra vez? ¿No le dije que íbamos a estar ocupados este fin de semana?» «Vine a ver a Sofía», dije con la voz más firme que pude. «Es mi nieta, y tengo derecho a verla». Paola suspiró exageradamente y se hizo a un lado para dejarme pasar, pero su lenguaje corporal gritaba molestia por todos lados. «Sofía está castigada en su cuarto», me informó con sequedad.
Se portó muy mal en la escuela otra vez. ¿Qué fue lo que hizo? Pregunté, caminando hacia la habitación de mi nieta. Ay, doña Carmen, son muchas cosas. No obedece, no hace la tarea, les contesta mal a los maestros. Ya no sabemos qué hacer con ella. Encontré a Sofía sentada en su cama, abrazando un peluche que yo le había regalado en su último cumpleaños. Cuando me vio, sus ojitos se llenaron de lágrimas, pero no se acercó a mí como siempre hacía. «Hola, mi amor», le dije suavemente, sentándome en la orilla de su cama. «¿Cómo estás?» «Bien, abuela», susurró sin mirarme. «¿Me puedes contar qué pasó en la escuela?» La niña negó con la cabeza, apretando más fuerte a su peluche. Fue entonces cuando noté algo que me partió el alma. Tenía un moretón en el brazo izquierdo, exactamente donde una mano adulta podría haberla sujetado con demasiada fuerza. «Sofía, mi cielo, ¿de dónde salió este moretón?», le pregunté con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, Paola apareció en la puerta de la habitación. «Se cayó jugando en el patio de la escuela», dijo rápidamente. «¿Verdad, Sofía?» Mi nieta asintió sin levantar la mirada, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. El mismo miedo que yo había tenido cuando era niña, y mi padre nos pegaba a mis hermanos y a mí. El miedo de decir la verdad y que las cosas empeoraran. «Bueno, doña Carmen», interrumpió Paola, «creo que es hora de que Sofía descanse. Mañana tiene escuela temprano». No tuve más remedio que despedirme de mi nieta con un beso en la frente, prometiéndole en voz baja que pronto vendría a verla otra vez. Cuando Paola cerró la puerta del apartamento detrás de mí, escuché gritos otra vez. Gritos dirigidos a una niña de 6 años que no tenía a nadie que la defendiera. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, un huevo frito con frijoles refritos, lo único que podía permitirme después de haber hipotecado mi casa, sonó mi teléfono. Era Eduardo. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba cansada, distante. «Eduardo, hijo, necesito hablar contigo sobre Sofía». «¿Qué pasa con Sofía?» Pude escuchar inmediatamente la defensiva en su tono. «Creo que Paola le está pegando, Eduardo. La he visto tratarla muy mal, y la niña tiene moretones». «Mamá, ya basta», me interrumpió con una voz que nunca le había escuchado. «¿Por qué siempre tienes que crear problemas donde no los hay? Paola es una excelente madre. Sofía está pasando por una etapa difícil y necesita disciplina». «Eduardo, yo la vi empujarla contra la pared. Eso no es disciplina. Eso es suficiente, mamá». Su grito me dejó sin palabras. «Estoy harto de que vengas a nuestra casa a juzgar cómo educamos a nuestra hija. Si no puedes respetar a mi esposa, entonces tal vez es mejor que no vengas tan seguido». La línea se cortó, dejándome con el teléfono en la mano y un silencio ensordecedor llenando mi pequeña cocina. Mi propio hijo acababa de elegir el lado de una mujer que maltrataba a su hija por encima de su propia madre. Me senté en mi mesa de plástico, la misma donde había desayunado con Eduardo cuando era niño, donde le había ayudado con las tareas, donde habíamos planeado su futuro llenos de esperanza. Y por primera vez en mis 68 años de vida, me pregunté si Dios realmente me estaba escuchando. Tomé mi Biblia y la abrí al azar, buscando alguna palabra de consuelo, alguna señal de que no estaba completamente sola en este mundo. Las páginas se abrieron en Job 19:13. Alejó de mí a mis hermanos, y mis conocidos se apartaron de mí como extraños. Las lágrimas cayeron sobre las palabras sagradas mientras entendía, por primera vez en mi vida, lo que significaba estar verdaderamente sola. No era solo que mi familia me hubiera dado la espalda. Era que había estado mendigando amor de personas que nunca me lo habían dado realmente. Solo habían querido mi dinero, mi trabajo, mi silencio. Esa madrugada, arrodillada frente a mi altar, le hice a Jesús una pregunta que nunca pensé que haría. «Señor, ¿y si todo este tiempo he estado equivocada? ¿Y si perdonar y sacrificarme no era lo que tú querías de mí?» Por primera vez en años, el silencio que siguió a mi oración no me asustó. Me tranquilizó, como si Dios mismo me estuviera diciendo que era hora de dejar de pedir permiso para defenderme. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café de olla en la cocina, sonó el teléfono como si fuera una bomba. Era Eduardo otra vez.
pero esta vez su voz venía cargada de una frialdad que me cortó la respiración. Mamá, Paola está muy molesta por las acusaciones que hiciste ayer. Dice que ya no se siente cómoda contigo cerca de Sofía. Me quedé muda, sosteniendo la taza con manos temblorosas. ¿Acusaciones? ¿Así le llamaba ahora a una abuela preocupada por su nieta? Eduardo, yo no hice acusaciones. Solo te conté lo que vi con mis propios ojos. Mamá, Paola me explicó todo. Dice que malinterpretaste una situación normal. Sofía había hecho una travesura muy grande y ella solo la estaba regañando. Tú llegaste justo en el momento equivocado y sacaste las cosas de contexto. La manipulación era tan evidente que me dieron ganas de gritarle, pero respiré profundo antes de hablar. Hijo, ¿tú viste los moretones en los brazos de Sofía? Claro que los vi. Se cayó en la escuela como te dijo Paola. ¿Por qué siempre tienes que pensar lo peor de mi esposa? Ella ama a Sofía como si fuera su propia hija. Su propia hija. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Sofía era su propia hija. No como si fuera. Pero aparentemente, la opinión de Paola pesaba más que la realidad evidente. Eduardo, ¿puedo hablar con Sofía un momento? No, mamá. Sofía está en la escuela, y cuando regrese tiene muchas tareas que hacer. Además, Paola piensa que sería mejor que te alejes un poco hasta que las cosas se calmen. ¿Alejarme? ¿De mi propia nieta? Sentí como si me hubieran dado una cachetada. ¿Me estás prohibiendo ver a mi nieta? No te estoy prohibiendo nada, mamá. Solo te pido que respetes los límites de mi familia. Paola y yo somos los padres, y nosotros decidimos qué es mejor para Sofía. Colgó sin despedirse, dejándome con el teléfono pegado a la oreja, y un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. 2 horas después, cuando apenas había logrado procesar la conversación con Eduardo, llegó mi hija Rocío sin avisar. Venía con esa cara de hermana mayor que conocía desde que éramos niñas, esa expresión de superioridad moral que había perfeccionado a lo largo de sus 45 años. «Mamá, tenemos que hablar», anunció mientras se sentaba en mi mesa sin siquiera saludarme con un beso. «¿Sobre qué, hija?» Eduardo me contó lo que pasó ayer. «Mamá, no puedes andar acusando a Paola de maltrato infantil. ¿Te das cuenta de lo serio que es eso?» No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija venía a regañarme por preocuparme por mi nieta. Rocío, yo vi lo que vi. Paola empujó a Sofía contra la pared y le gritaba cosas horribles. «Ay, mamá, tú siempre has sido muy dramática». Seguramente Paola solo estaba educando a la niña. Los niños de ahora están muy malcriados, no como nosotros que sí respetábamos a nuestros padres. Rocío se sirvió café sin pedir permiso, como si mi casa fuera la suya. Siempre había hecho eso, desde que se casó con Roberto y se mudó a Polanco. Ahora que tenía dinero, trataba a todos como si fuéramos sus empleados. Además, mamá, continuó mientras revolvía su café con una cucharita que yo había lavado a mano esa mañana. Eduardo me contó que has estado muy entrometida últimamente, que vas a su casa sin avisar, que criticas la forma en que educan a Sofía, que haces comentarios sobre Paola. ¿Comentarios? ¿Qué comentarios? Pues que si está muy flaca, que si no cocina bien, que si no cuida bien a la niña. Mamá, Paola es una mujer profesional, tiene una carrera, no es como nosotras que nos dedicamos solo a la casa. Cada palabra era como una puñalada. Mi propia hija me estaba pintando como una suegra entrometida y anticuada, cuando lo único que había hecho era preocuparme por mi familia. Rocío, ¿tú crees que yo sería capaz de inventar algo así sobre mi propia nieta? No creo que lo inventes, mamá. Creo que estás viendo cosas que no son porque te sientes sola y quieres atención. Es normal a tu edad. ¿A mi edad? Como si los 68 años me hubieran vuelto loca o mentirosa. Mira, mamá, siguió Rocío, adoptando ese tono condescendiente que usaba cuando quería parecer la hija responsable. Roberto y yo hemos estado hablando. Creemos que estarías mejor en una casa de retiro. Hay unas muy bonitas en Cuernavaca, con jardines y actividades para personas de la tercera edad. Me quedé helada. Casa de retiro. Mi propia hija quería meterme en un asilo para quitarme de en medio. ¿Y quién va a pagar esa casa de retiro, Rocío? Porque yo no tengo dinero, todo se lo presté a tu hermano. Bueno, mamá, esa fue tu decisión.
Nadie te obligó a prestar ese dinero. Pero Roberto dice que hay casas del gobierno que no cuestan tanto. Roberto dice. Siempre era Roberto dice. Como si mi yerno tuviera más autoridad sobre mi vida que yo misma. Rocío, ¿tú sabes que hipotequé mi departamento para ayudar a Eduardo? Sí, mamá. Y fue una irresponsabilidad. A tu edad no deberías estar tomando esas decisiones sin consultarnos. Sin consultarles. Como si ya no fuera capaz de manejar mi propia vida. Como si fuera una niña que necesitara permiso de sus hijos para existir. ¿Y qué propones? ¿Que deje de preocuparme por Sofía? ¿Que finja que no vi lo que vi? Propongo que te metas en tus asuntos, mamá. Eduardo y Paola son adultos responsables. Si hubiera algo malo pasando con Sofía, ellos lo sabrían. Se terminó su café y se levantó con esa prisa que siempre tenía cuando venía a mi casa. Como si estar aquí fuera una obligación desagradable que había que cumplir lo más rápido posible. Piensa en lo que te dije sobre la casa de retiro, mamá. Roberto puede ayudarte a buscar opciones. Se fue sin abrazarme, sin preguntarme cómo estaba, sin mostrar ni una pizca de preocupación por el hecho de que su madre acababa de descubrir algo terrible sobre su nieta. Esa tarde, cuando creía que no podía dolerme más el corazón, llegó mi hijo menor, Alejandro. A diferencia de sus hermanos, él siempre había sido más cariñoso conmigo, más presente. Pensé que al menos él me iba a escuchar. Mamá, ¿cómo estás? Me preguntó con genuina preocupación, abrazándome fuerte. Muy mal, hijo. Muy mal. Le conté todo. Lo que había visto, la conversación con Eduardo, la visita de Rocío. Esperaba que él, que tenía una niña de la edad de Sofía, entendiera mi preocupación. Mamá, me dijo después de escucharme en silencio, entiendo que te preocupes por Sofía, pero también entiendo la posición de Eduardo. Es muy delicado acusar a alguien de maltrato infantil. Alejandro, no estoy acusando, estoy reportando lo que vi. Lo sé, mamá, pero piénsalo desde el punto de vista de Eduardo. Es su esposa, la madre de su hija. Si él cree que Paola es una buena madre, va a defenderla. ¿Y qué pasa con Sofía? ¿Quién la va a defender a ella? Alejandro suspiró y tomó mis manos entre las suyas. Mamá, ¿has pensado en hablar con una trabajadora social? Si realmente crees que Sofía está en peligro, hay canales oficiales para reportar estas cosas. Por fin, alguien que no me estaba diciendo que estaba loca o que me metiera en mis asuntos. ¿Tú crees que debería hacerlo? Creo que deberías hacer lo que tu corazón te diga, mamá. Pero también tienes que estar preparada para las consecuencias. Eduardo podría no hablarte nunca más. Las consecuencias. Perder a mi hijo, perder a mi nieta, quedarme completamente sola. Pero, ¿no estaba ya sola? ¿No me habían ya abandonado emocionalmente? Alejandro, ¿tú crees que estoy viendo cosas que no son? ¿Crees que la edad me está afectando? Mamá, tú eres la mujer más lúcida que conozco. Si dices que viste algo, yo te creo. Pero también sé que las familias son complicadas y que a veces las cosas no son tan claras como parecen. Esa noche, después de que Alejandro se fue prometiéndome que me apoyaría en cualquier decisión que tomara, me quedé sola con mi dilema. 3 hijos, 3 reacciones diferentes. Eduardo negando todo y eligiendo a su esposa, Rocío culpándome y queriendo esconderme en un asilo, Alejandro apoyándome pero sin comprometerse realmente. Me arrodillé frente a mi altar y abrí mi Biblia en Mateo 10:36. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Nunca había entendido tan claramente una escritura como en ese momento. Jesús, le dije a la imagen del Sagrado Corazón que me había acompañado durante tantos años. Si tú también fuiste traicionado por los que más amabas, ayúdame a entender qué debo hacer. Dame fuerza para proteger a Sofía, aunque eso signifique perder a mi familia. Y, por primera vez en días, sentí una paz extraña llenando mi pecho. No era la paz de la resignación que había conocido toda mi vida. Era la paz de la determinación, la tranquilidad que viene cuando una finalmente decide dejar de pedirle permiso al mundo para hacer lo correcto. La claridad llegó esa madrugada como un rayo de sol atravesando las nubes más negras. Me desperté a las 5 de la mañana con una sensación extraña en el pecho, como si Dios mismo me hubiera tocado el hombro para despertarme.
Por primera vez en semanas, no sentía ese peso aplastante de la desesperanza. Sentía determinación. Me levanté, me puse mi bata azul y fui directo a mi altar. Pero esta vez no fui a rogar ni a lamentarme. Fui a agradecer. Señor Jesús, le dije a la imagen que me había acompañado durante todos estos años, gracias por abrirme los ojos. Gracias por mostrarme que amar no significa permitir que me pisoteen. Gracias por recordarme que tú también defendiste a los inocentes, aunque eso te costara todo. Tomé mi Biblia y la abrí en Eclesiástico 4:9. Libra al oprimido de la mano del opresor. Las palabras parecían escritas especialmente para mí en ese momento. A las 8 de la mañana hice algo que nunca había hecho en 5 años de matrimonio de Eduardo. Le marqué directamente a su teléfono del trabajo, saltándome a Paola completamente. «¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Su voz sonaba sorprendida y un poco molesta por la interrupción. «Eduardo, necesito que vengas a mi casa hoy en la tarde. Solo tú, sin Paola. Tenemos que hablar. Mamá, ya te dije que... No es una petición, Eduardo. Es una exigencia. Soy tu madre y tengo derecho a hablar contigo a solas. Si no vienes, voy a tomar decisiones que tal vez no te gusten». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Eduardo nunca me había escuchado hablar con esa firmeza. ¿Qué tipo de decisiones? Ven y lo sabrás. Te espero a las 6 de la tarde. Colgué sin darle oportunidad de negarse. Por primera vez en años, yo había puesto las reglas del juego. Mientras esperaba que llegara la tarde, hice algo que no había hecho en meses. Cociné para mí. Fui al mercado de San Juan, a mi puesto de verduras de toda la vida, y compré ingredientes para hacer mole rojo. No el mole rápido que había estado comiendo últimamente, sino el mole de verdad, el que tardaba 4 horas en prepararse, el que mi madre me había enseñado a hacer cuando tenía 15 años. «¡Ay, doña Carmen!», me dijo don Aurelio, el del puesto de chiles. «¡Qué milagro verla comprando chiles mulatos! ¿Va a hacer mole?» «Sí, don Aurelio. Hoy voy a hacer mole para mí, para celebrar». «¿Celebrar qué, si se puede saber?» «Que por fin recordé quién soy». Don Aurelio me sonrió con esa sabiduría de los ancianos que han vivido mucho y entendido más. «Ándele pues, doña Carmen, que le quede sabroso». De regreso en mi cocina, mientras tostaba los chiles y los jitomates, mientras molía las especias en el molcajete que había sobrevivido al desastre del día que descubrí la verdad sobre Paola, me sentí como si estuviera recuperando pedazos de mí misma que había perdido sin darme cuenta. El aroma del mole llenó mi pequeño departamento, y por primera vez en meses, mi casa olía a hogar otra vez. No a tristeza, no a resignación, sino a una mujer que había decidido volver a vivir en lugar de solo sobrevivir. A las 5:30, cuando ya tenía el mole listo y la mesa puesta con mis platos buenos, los que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban, Eduardo tocó la puerta. Venía con esa cara de hijo obligado que conocía tan bien, pero también con algo de curiosidad. Probablemente Paola lo había enviado a controlar los daños de lo que fuera que su madre loca estuviera planeando. «Hola, mamá», me dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió mecánico, sin cariño. «Siéntate, hijo. ¿Quieres mole?» Eduardo miró la mesa puesta, el mole humeante, los frijoles refritos, las tortillas hechas a mano, todo preparado con el mismo amor con que le había cocinado durante sus primeros 20 años de vida. «Mamá, huele delicioso, pero vine porque dijiste que teníamos que hablar, no a cenar. Podemos hacer las dos cosas», le dije, sirviéndole un plato sin preguntarle. «Come. Después hablamos». Durante la cena, Eduardo comió en silencio, pero yo notaba cómo sus hombros se relajaban con cada bocado. Era imposible comer el mole de su madre y mantenerse enojado. Los sabores de la infancia tienen ese poder de ablandar hasta los corazones más duros. «Está igual de bueno que siempre», admitió cuando terminó su segundo plato. «Eduardo», le dije, limpiándome las manos con la servilleta de tela que había planchado especialmente para esta ocasión. «Voy a decirte algo, y necesito que me escuches sin interrumpirme». Asintió, aunque pude ver la tensión regresando a su rostro. Durante 5 años,
He sido la abuela perfecta, la suegra perfecta, la madre perfecta. Les he dado todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Les presté dinero que no podía permitirme prestar. Les regalé tiempo que podría haber usado para mí. Les di amor incondicional, esperando recibir aunque fuera migajas de cariño a cambio. Eduardo abrió la boca para protestar, pero levanté la mano para detenerlo. No he terminado. Lo que vi el martes pasado no fue una madre disciplinando a su hija. Fue una mujer adulta maltratando a una niña indefensa. Y lo que vi después fue aún peor. Fue a mi propio hijo eligiendo defender a su maltratadora en lugar de proteger a su hija. Mamá, te dije que no me interrumpieras. Eduardo, tú sabes quién soy. Me conoces desde que naciste. ¿En qué momento de tu vida te he mentido? ¿En qué momento te he fallado? ¿En qué momento he puesto mis intereses por encima de los tuyos? Eduardo bajó la mirada. Sabía que no podía responder esas preguntas sin admitir que yo siempre había sido honesta con él. Entonces, ¿por qué ahora, cuando te digo que tu hija está siendo maltratada, decides no creerme? Porque es mi esposa, mamá. Porque es la madre de mi hija. Porque es más fácil creer que tu madre de 68 años se volvió loca de repente que aceptar que te casaste con una mujer que maltrata niños. Eduardo se quedó callado, pero pude ver en sus ojos que mis palabras habían dado en el blanco. Hijo, te voy a decir lo que va a pasar. Desde hoy, no voy a volver a rogar por tu atención ni por tu amor. No voy a volver a prestar dinero que no tengo. No voy a volver a aceptar que me traten como si fuera una estorbo en lugar de la mujer que les dio todo. Mamá, no tienes que ser tan dramática. Y si no haces algo para proteger a Sofía, voy a hacer una denuncia formal ante el DIF. No porque quiera lastimar a tu familia, sino porque es lo correcto. Eduardo se puso pálido. El DIF era el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la institución gubernamental que se encargaba de proteger a los menores. Una denuncia formal significaría investigaciones, trabajadores sociales, posibles consecuencias legales. No puedes hacer eso, mamá. Arruinarías la vida de Paola, mi trabajo, todo. Eduardo, ¿escuchaste lo que acabas de decir? Estás más preocupado por la reputación de Paola que por la seguridad de tu hija. Se quedó callado otra vez, pero esta vez su silencio era diferente. Era el silencio de alguien que está empezando a dudar de sus propias convicciones. Tienes una semana para tomar una decisión, le dije, levantándome para empezar a recoger los platos. O hablas con Paola y pones límites claros sobre cómo trata a Sofía, o yo tomo cartas en el asunto. Pero no voy a seguir siendo cómplice silenciosa del maltrato de mi nieta. Eduardo se levantó de la mesa, claramente incómodo con esta nueva versión de su madre que no se dejaba manipular ni intimidar. Mamá, esto va a traer muchos problemas. Eduardo, los problemas ya están aquí. Yo solo estoy dejando de fingir que no existen. Se fue sin despedirse, pero antes de cerrar la puerta se volteó hacia mí. ¿Realmente vas a hacer esa denuncia? ¿Realmente voy a proteger a mi nieta, como debería haber hecho desde el principio? Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque mis problemas se hubieran resuelto, sino porque había dejado de cargar con problemas que no eran míos. Había puesto la responsabilidad donde correspondía, en el padre de Sofía. Al día siguiente, desperté sintiéndome como si hubiera renacido. Me bañé con calma, me puse mi vestido azul favorito y decidí hacer algo que no había hecho en años: visitarme a mí misma. Fui al bosque de Chapultepec. Me senté en una banca frente al lago y simplemente observé a las familias paseando, a los niños corriendo, a las parejas de ancianos caminando tomados de la mano. Por primera vez, no sentí envidia ni tristeza al ver la felicidad ajena. Sentí paz. Gracias, Jesús, murmuré, acariciando mi rosario, por enseñarme que amar no significa permitir que me destruyan. Gracias por recordarme que yo también merezco respeto. Cuando regresé a casa esa tarde, tenía 3 llamadas perdidas de Eduardo y 2 mensajes de texto que decían: necesitamos hablar. Pero esta vez, yo no corrí a devolver la llamada. Esta vez, esperé, porque había aprendido que cuando una deja de estar desesperada por atención, la gente empieza a valorar su presencia. El viernes por la noche,
Eduardo apareció en mi puerta acompañado de toda la artillería pesada. Paola, Rocío, Roberto y hasta mi cuñada Mercedes, la hermana de mi difunto esposo que siempre había opinado sobre mi vida sin que nadie se lo pidiera. «Mamá, necesitamos hablar todos juntos», anunció Eduardo con esa voz de hombre que cree que está tomando control de una situación que se le salió de las manos. Los miré a todos parados en mi pequeño recibidor como un tribunal familiar, y por un momento sentí el impulso de retroceder, de volver a ser la Carmen sumisa que pedía perdón por existir. Pero luego recordé las palabras de Jesús: «No temas, porque yo estoy contigo». «Pasen», les dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «pero límpiense los zapatos. Esta es mi casa, y se respetan mis reglas». Se acomodaron en mi pequeña sala, ocupando cada silla y el sillón que había heredado de mi madre. Paola se veía especialmente arreglada, como si se hubiera vestido para una ocasión importante. Llevaba un vestido negro que costaba más que mi renta de 2 meses y esos zapatos de tacón que siempre me habían parecido impractical para una madre. «Doña Carmen», comenzó Paola con esa voz melosa que reservaba para cuando necesitaba manipular a alguien. «Eduardo me contó sobre su preocupación por Sofía. Quería aclarar las cosas cara a cara, de mujer a mujer». «Ah, perfecto», respondí, sentándome en mi mecedora con la dignidad de una reina en su trono. «Yo también tengo algunas cosas que aclarar». Rocío se removió incómoda en su asiento. Probablemente esperaba encontrar a la misma mujer derrotada que había visitado días atrás. «Mamá», intervino Roberto con esa autoridad falsa que siempre había usado conmigo, «creo que hay un malentendido muy grande aquí. Paola es una excelente madre, y francamente, tus acusaciones son muy serias e injustificadas». «¿Injustificadas?», repetí, mirándolo directamente a los ojos. «Roberto, ¿tú estuviste presente cuando vi a Paola empujar a Sofía contra la pared?» «Bueno, no, pero entonces no tienes autoridad para opinar sobre algo que no presenciaste». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Nunca le había hablado así a Roberto. Nunca había desafiado su opinión. Mi cuñada Mercedes carraspeó incómodamente. «Carmen», dijo Mercedes con esa voz de superioridad moral que había perfeccionado durante sus 70 años de criticar a todo el mundo. «Creo que estás confundida. A nuestra edad, a veces vemos cosas que no son. Es normal». «Mercedes», le respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Tu edad y la mía son la misma. Si yo estoy confundida, tú también. Así que tu opinión vale tanto como la mía. Nada». Eduardo se aclaró la garganta, claramente incómodo con esta nueva versión de su madre que no se dejaba intimidar. «Mamá, vine aquí con Paola para que ella pueda explicarte lo que realmente pasó ese día». «Eduardo», lo interrumpí, «yo sé lo que vi, pero si Paola quiere hablar, que hable. Estoy escuchando». Paola se acomodó en su asiento, claramente preparada para el discurso que había ensayado. «Doña Carmen, entiendo que usted se preocupe por Sofía. Es natural en una abuela, pero lo que usted vio fue simplemente una situación de disciplina que se salió de contexto. ¿Empujar a una niña de 6 años contra la pared es disciplina? Sofía había hecho algo muy grave en la escuela. Le había pegado a un compañerito y había mentido sobre ello. Yo solo la estaba llevando a su cuarto para que reflexionara sobre lo que había hecho. La mentira era tan elaborada, tan bien construida, que casi podría haber sonado convincente si yo no hubiera presenciado la realidad. «Paola», le dije con una calma que me llenaba de poder, «Sofía tiene 6 años. Empujarla contra la pared no es llevarla a su cuarto. Gritarle que es inútil como su padre no es disciplina, es maltrato». «Yo jamás le dije eso», protestó Paola, pero su voz subió de tono y pude ver un destello de pánico en sus ojos. «Sí lo dijiste. Palabra por palabra. Y Eduardo, si realmente crees que tu esposa es incapaz de decir algo así, pregúntale por qué Sofía tiene miedo de estar a solas con ella». Eduardo miró a Paola, y por primera vez desde que había empezado todo esto, vi una chispa de duda en sus ojos. «Sofía no tiene miedo de mí», dijo Paola rápidamente. «Es una niña muy imaginativa, muy dramática. A veces inventa cosas para llamar la atención.
¿Cómo los moretones en sus brazos? Pregunté. ¿También se los imaginó? Se cayó en la escuela. Paola, le dije, levantándome de mi mecedora para quedar de pie frente a ella. Yo crié 3 hijos siendo madre soltera. Sé la diferencia entre un moretón de caída y un moretón de agarre, y sé reconocer el miedo en los ojos de una niña. Rocío intervino entonces, claramente desesperada por cambiar el rumbo de la conversación. Mamá, aunque fuera cierto lo que dices, no es asunto tuyo. Sofía tiene padres que pueden resolver sus problemas. Rocío, le dije volteándome hacia mi hija con una tristeza infinita. Si ver maltratar a mi nieta no es asunto mío, entonces nada en esta vida es asunto mío. Doña Carmen, dijo Roberto con esa impaciencia masculina que no tolera que las mujeres tengamos opiniones propias. Creo que está exagerando mucho toda esta situación. Los niños necesitan disciplina firme. Roberto, le respondí con una firmeza que me sorprendió. Ni tú ni tu esposa tienen hijos. No tienen autoridad para opinar sobre crianza. Y definitivamente no tienen autoridad para decirme cómo debo sentirme sobre el bienestar de mi nieta. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en años, había puesto a cada persona en su lugar sin gritar, sin dramatismo, solo con la verdad. Fue entonces cuando Eduardo finalmente habló, y su voz sonaba diferente, más pequeña. Mamá, aunque todo lo que dices fuera cierto, ¿qué quieres que haga? Es mi esposa. Es la madre de mi hija. Me acerqué a mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, y tomé su rostro entre mis manos como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. Eduardo, mi amor, quiero que recuerdes quién eras antes de casarte con ella. Recuerda al hombre que defendía a los niños débiles en la escuela. Recuerda al joven que me decía que cuando fuera padre, nunca permitiría que nadie lastimara a sus hijos. Vi lágrimas formándose en sus ojos, y supe que la parte buena de mi hijo, la parte que yo había criado, seguía ahí debajo de toda la manipulación. Quiero que mires a tu hija a los ojos y le preguntes si se siente segura en su casa. Y quiero que tengas el valor de escuchar su respuesta, aunque no sea la que esperas. Paola se levantó bruscamente de su asiento. Ya basta. No vamos a seguir escuchando estas calumnias. Eduardo, nos vamos. Ahora. Pero Eduardo no se movió. Se quedó ahí, mirándome con esos ojos que conocía desde que nació, luchando entre la mujer que lo había criado y la mujer que compartía su cama. Sí se van ahora, les dije con una serenidad que venía directamente del cielo. Mañana temprano haré la denuncia en el DIF. No como amenaza, sino como responsabilidad. Porque si ustedes no van a proteger a Sofía, alguien tiene que hacerlo. Rocío se levantó también, claramente horrorizada por la determinación en mi voz. Mamá, si haces eso, nosotros también tendremos que tomar decisiones. No podemos apoyar algo así. Rocío, le dije con una tristeza infinita. Ustedes dejaron de apoyarme hace mucho tiempo. La diferencia es que ahora yo también dejé de necesitar su aprobación. Mercedes se acercó entonces con esa autoridad de anciana que creía que aún tenía poder sobre mí. Carmen, estás cometiendo un error muy grave. Estás destruyendo a tu familia por caprichos de una anciana. Me volteé hacia ella con toda la dignidad que mis 68 años me habían dado. Mercedes, mi familia se destruyó sola cuando decidieron que mi amor incondicional les daba derecho a faltarme al respeto. Yo solo estoy dejando de fingir que las ruinas son una casa. Cité entonces el versículo que había estado en mi corazón toda la semana. Mejor es vivir en un rincón de la azotea que en una casa espaciosa con mujer pendenciera. Y eso, agregué mirando directamente a Paola, aplica también para nueras pendencieras. Eduardo finalmente se levantó, pero en lugar de irse con su esposa, se acercó a mí. Mamá, me dijo con voz quebrada, dame un poco de tiempo. Te prometo que voy a investigar todo lo que me dijiste. Te prometo que voy a hablar con Sofía. Paola lo miró con furia, pero algo en la voz de Eduardo le dijo que esta vez no iba a poder manipularlo tan fácilmente. Una semana, Eduardo, le dije, abrazándolo por primera vez en meses. Una semana para que decidas si eres el padre que yo crié o el hombre que ella quiere que seas. Cuando se fueron, mi casa quedó en silencio.
pero no era el silencio de la soledad. Era el silencio de la paz que viene después de una tormenta, cuando el aire está limpio y se puede respirar otra vez. Los 3 días que siguieron a esa confrontación fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en años, desperté cada mañana sin esa sensación de vacío en el estómago, sin esa ansiedad de preguntarme si hoy sería el día en que mi familia me daría una migaja de atención o respeto. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café en mi pequeña cocina, me di cuenta de algo extraordinario. Estaba en paz. No era la paz falsa de la resignación que había conocido durante tanto tiempo, sino la paz verdadera que viene cuando una finalmente se alinea con la voluntad de Dios. «Señor», le dije a la imagen del Sagrado Corazón mientras preparaba mi desayuno, «gracias por enseñarme que defenderme no es pecado. Gracias por mostrarme que tú también te enojaste cuando viste injusticia. Decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Salir a caminar por mi barrio sin un destino específico, sin prisa, solo para redescubrir el mundo que había estado viendo, pero no viviendo durante tanto tiempo. Caminé por las calles de la colonia Doctores, que había sido mi hogar durante 40 años, pero esta vez las veía con ojos diferentes. Me detuve en la panadería de Don Fermín, donde compré un concha de chocolate que comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera la primera vez que probaba algo dulce. «Doña Carmen», me dijo Don Fermín mientras me entregaba el cambio, «qué contenta se ve hoy. Le brillan los ojos. Es que estoy viva otra vez, Don Fermín». Él sonrió con esa sabiduría de los trabajadores que han visto pasar generaciones enteras por su negocio. «Ándele, pues. Nunca es tarde para volver a vivir». Seguí caminando hasta la iglesia de San Antonio, una pequeña capilla que quedaba a 2 cuadras de mi casa, pero a la que nunca había ido porque siempre íbamos a la basílica. Era un templo sencillo, sin las grandezas de la catedral principal, pero tenía algo especial. Silencio verdadero. Me senté en una de las bancas de madera gastada y simplemente respiré. No vine a pedir nada, no vine a lamentarme, vine a agradecer. Agradecer por la fuerza que Dios me había dado para enfrentar a mi familia, por la claridad para ver la verdad, por el valor de ponerme de pie después de tantos años de estar arrodillada. Una señora mayor estaba rezando el rosario en voz baja cerca del altar. Su voz suave llenaba el espacio con la cadencia familiar de las Ave Marías que había escuchado toda mi vida. Me uní a ella en silencio, y cuando terminamos, se acercó a mí con una sonrisa cálida. «Disculpe, señora», me dijo. «Soy Esperanza. No la había visto por aquí antes». «Carmen», me presenté. «Vivo cerca, pero nunca había entrado». «Pues qué bueno que se animó. Esta iglesia pequeñita tiene algo especial. Aquí una se siente más cerca de Dios, ¿no cree?» Esperanza resultó ser una mujer de mi edad, que había enviudado hace 5 años. Platicamos durante 1 hora en los escalones de la iglesia, compartiendo historias de viudez, de hijos adultos, de la soledad que a veces viene con la edad. Pero no era una conversación triste, era el tipo de plática que nutre el alma. Entre 2 mujeres que habían vivido lo suficiente para entender que la felicidad no siempre viene de donde esperamos. «¿Sabe qué, Carmen?», me dijo cuando nos despedíamos. «Nosotras, las del grupo de oración, nos reunimos los martes y jueves aquí en la iglesia. Si gusta acompañarnos, será muy bienvenida». Un grupo de oración. Había pertenecido a uno en la basílica hace años, pero lo dejé cuando Eduardo se casó, porque Paola siempre tenía emergencias que requerían mi presencia. Me había convencido de que mi familia me necesitaba más que mi comunidad espiritual. «Me encantaría», le respondí. Y por primera vez en años, había hecho un compromiso social que no tenía nada que ver con mi familia. El domingo, en lugar de ir a misa sola como había hecho durante meses, decidí quedarme en la iglesia de San Antonio. Era mi pequeña rebelión contra la rutina que me había mantenido atrapada en patrones que ya no me servían. El padre Miguel era un hombre joven, tal vez de la edad de Eduardo, que daba homilías sencillas pero profundas. Ese domingo habló sobre la parábola del hijo pródigo, pero la enfoques de una manera que nunca había escuchado. «Muchas veces», dijo desde el púlpito, «pensamos que esta parábola es solo sobre el perdón del padre hacia el hijo rebelde.
Pero también es sobre el padre que tuvo que aprender a dejar ir, que tuvo que permitir que su hijo se fuera para que pudiera regresar por voluntad propia, no por obligación. Sus palabras me llegaron al corazón como una revelación. Tal vez lo que estaba pasando con Eduardo era exactamente eso. Yo tenía que dejarlo ir para que él pudiera elegir regresar a la persona que yo había criado, libre de la manipulación de Paola. Después de misa, el padre Miguel se acercó a saludarme. No la había visto por aquí antes, señora. Carmen Morales. Me presenté. Soy nueva en la parroquia. Bienvenida, doña Carmen. ¿Cómo se está sintiendo en nuestra pequeña comunidad? Como en casa, le respondí honestamente. Como si hubiera encontrado donde pertenezco. El martes por la tarde, cumplí mi palabra y fui al grupo de oración. Éramos 8 mujeres, todas mayores de 50, todas con historias de pérdida, de lucha, de supervivencia. Pero en lugar de ser una reunión depresiva, era lo contrario. Había una energía de hermandad, de mujeres que habían aprendido a encontrar a Dios en los lugares más inesperados. Esperanza me presentó al grupo. Ella es Carmen, nuestra nueva hermana. Hermana. La palabra me llenó de una calidez que no había sentido en años. No señora, no doña, no abuela, hermana. Como si perteneciera a algo más grande que mi pequeño mundo de problemas familiares. Durante la oración, cada mujer compartió sus peticiones. Había peticiones por hijos enfermos, por trabajos perdidos, por soledad, por miedo. Cuando llegó mi turno, dudé un momento. Señor, dije finalmente, te doy gracias por darme el valor de defender a mi nieta. Te pido que toques el corazón de mi hijo para que sea el padre que tú quieres que sea. Y te pido que me des paciencia para esperar tu tiempo, no el mío. Cuando terminamos de orar, una de las mujeres, Consuelo, se acercó a mí. Carmen, se nota que está pasando por algo muy difícil. Si necesita hablar, aquí estamos. Por primera vez en meses, sentí que tenía un lugar donde podía ser honesta sobre mi dolor sin que me juzgaran o me dijeran que estaba exagerando. El miércoles por la mañana, Eduardo me llamó. Su voz sonaba diferente, más pesada, como si no hubiera dormido. Mamá, necesito verte, pero esta vez yo voy a tu casa, si te parece bien. Por supuesto, hijo. ¿Cuándo quieres venir? ¿Ahora? Es que hablé con Sofía y necesito contarte lo que me dijo. 1 hora después, Eduardo estaba sentado en mi mesa, con una taza de café que no había tocado y los ojos rojos de quien había estado llorando. Mamá, comenzó con voz quebrada. Tú tenías razón. Sobre todo, me contó que había llegado temprano a casa el día anterior y había encontrado a Paola gritándole a Sofía porque había derramado agua en el piso. Había visto con sus propios ojos el miedo en los ojos de su hija, la forma en que se encogía cuando su madre levantaba la voz. Esa noche, cuando Paola se durmió, fui al cuarto de Sofía y le pregunté si se sentía segura en casa. Continuó, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Mamá, mi hija me dijo que tenía miedo de su mamá. Una niña de 6 años me dijo que tenía miedo de la mujer que se supone que debe protegerla. ¿Qué más te dijo? Me contó que Paola le pega cuando yo no estoy, que le dice que si me cuenta algo, las cosas van a ser peores para ella. Me dijo que quiere venir a vivir contigo porque aquí se siente segura. Eduardo se quebró completamente entonces, llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude elegir a una mujer por encima de mi propia hija? ¿Cómo pude dudar de ti, que nunca me has mentido en la vida? Me acerqué a él y lo abracé como cuando era pequeño y venía a mí con las rodillas raspadas. Eduardo, mi amor, lo importante no es lo que pasó, sino lo que vas a hacer ahora. Ya hablé con un abogado, mamá. Voy a pedir el divorcio y la custodia completa de Sofía. Y quiero pedirte perdón. Por todo, por haber dudado de ti, por haber permitido que Paola te faltara al respeto, por haber sido un mal hijo. No fuiste un mal hijo, Eduardo. Fuiste un hombre manipulado. Pero ahora regresaste a ser el hombre que yo crié. Nos quedamos abrazados en mi pequeña cocina, y por primera vez en años, sentí que había recuperado a mi hijo, no porque yo hubiera luchado por él, sino porque Dios había tocado su corazón y le había abierto los ojos. Mamá, me dijo antes de irse, Sofía quiere venir a quedarse contigo mientras resuelvo todo esto.
¿Estarías dispuesta a cuidarla? Eduardo, le respondí con una sonrisa que me salía del alma. Para eso estoy aquí, para proteger a mi familia cuando realmente me necesita. Esa noche, me arrodillé frente a mi altar y lloré. Pero por primera vez en meses, eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Dios había escuchado mis oraciones, pero más importante aún, me había enseñado que a veces el amor más grande es el que tiene el valor de decir no cuando es necesario. 6 meses después, mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de mi pequeña cocina, observé a Sofía hacer su tarea en la mesa donde una vez había llorado de desesperación. Mi nieta había florecido como una flor que finalmente recibe la luz del sol después de meses en la sombra. «Abuela», me dijo levantando la vista de su cuaderno de matemáticas, «¿me puedes ayudar con este problema?» «Claro, mi amor», respondí, acercándome para ver los números que la tenían confundida. Pero lo que más me llenaba de alegría no era que me pidiera ayuda con las tareas, sino la forma en que sus ojos brillaban ahora, libres del miedo que los había opacado durante tanto tiempo. Eduardo había cumplido su palabra. El divorcio se había finalizado 2 meses atrás, y él había obtenido la custodia completa de Sofía. Paola había luchado, por supuesto, había contratado abogados caros e inventado historias sobre lo mala abuela que yo era. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y cuando los psicólogos del DIF entrevistaron a Sofía, la niña fue muy clara sobre lo que había vivido. «Mi abuela nunca me grita», había dicho mi nieta durante una de esas entrevistas que Eduardo me contó después. «Mi abuela me hace sentir segura». Eduardo había cambiado tanto que a veces parecía una persona completamente nueva. O más bien, había regresado a ser la persona que yo había criado antes de que Paola lo envolviera en su telaraña de manipulación. Ahora venía a visitarnos todas las noches después del trabajo, cenaba con nosotras, ayudaba a Sofía con las tareas, y me trataba con el respeto y el cariño que había perdido durante esos años oscuros. «Mamá», me había dicho una noche mientras lavábamos los platos juntos, «no sé cómo agradecerte que hayas tenido el valor de enfrentarnos a todos. Si no lo hubieras hecho, Sofía habría seguido sufriendo y yo habría seguido ciego». «Eduardo», le había respondido, «no tienes que agradecerme nada. Solo tienes que asegurarte de que nunca más permitas que nadie lastime a mi nieta. Te lo prometo, mamá. Nunca más». Y cumplía esa promesa cada día. Había inscrito a Sofía en terapia psicológica para ayudarla a procesar todo lo que había vivido, y él mismo había empezado terapia para entender cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Mi relación con Rocío había tomado un rumbo diferente. Después de todo lo que pasó, mi hija se había dado cuenta de que había estado equivocada, pero su orgullo le impedía admitirlo directamente. En lugar de disculparse, simplemente había empezado a visitarme más seguido, a preguntarme cómo estaba, a incluirme en planes familiares que antes hacían sin mí. «Mamá», me había dicho el domingo pasado después de misa, «Roberto y yo estamos pensando en renovar la casa. ¿Te gustaría venir a ver unas opciones de azulejos?» Era su forma de pedir perdón sin decir las palabras. Y yo había aprendido a aceptar las disculpas en el lenguaje que cada persona sabía dar. El grupo de oración de San Antonio se había convertido en el centro de mi nueva vida social. Las mujeres que había conocido ahí no eran solo amigas, eran hermanas verdaderas que habían visto mis lágrimas, habían celebrado mis victorias y me habían enseñado que la soledad no tiene nada que ver con estar sola, sino con no tener donde perteneces. «Carmen», me había dicho Esperanza la semana pasada después de nuestra reunión, «¿te has dado cuenta de que ya no lloras durante las oraciones?» Tenía razón. Durante los primeros meses, cada vez que orábamos juntas, las lágrimas venían solas. Lágrimas de dolor, de gratitud, de liberación. Ahora oraba con una paz profunda, pidiendo por otros, agradeciendo por las bendiciones que llegaban cada día. El padre Miguel me había invitado a ayudar con el catecismo de los niños de primera comunión. «Doña Carmen», me había dicho, «usted tiene un don especial con los niños y su testimonio de fe puede ayudar a muchas familias». Enseñar catecismo me había dado un propósito que no sabía que necesitaba.
Ver a esos niños de 7 y 8 años hacer preguntas sobre Dios, sobre el amor, sobre el perdón, me recordaba constantemente lo simple y lo poderosa que podía ser la fe. Maestra Carmen, me había preguntado una niñita llamada Lupita el domingo pasado, ¿Dios siempre escucha nuestras oraciones? Siempre, mi amor, le había respondido, pero a veces nos responde de maneras que no esperamos. A veces nos da algo mejor de lo que pedimos. Y era cierto, yo había pedido que mi familia me respetara, pero Dios me había dado algo mejor, el respeto por mí misma. Había pedido que me amaran, pero Dios me había enseñado a amarme. Había pedido no estar sola, pero Dios me había mostrado que nunca había estado sola, porque Él siempre había estado conmigo. Mi situación económica había mejorado considerablemente. Eduardo había insistido en pagarme todo el dinero que le había prestado, con intereses. No es una devolución, mamá, me había dicho cuando le expliqué que no era necesario. Es justicia. Con ese dinero había podido liberar la hipoteca de mi departamento y hasta renovar algunas cosas. Pero más importante que la seguridad financiera era la seguridad emocional que había encontrado. Esta mañana, mientras preparaba el almuerzo para Sofía antes de que se fuera a la escuela, había sonado el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Doña Carmen Morales? Había preguntado una voz femenina joven. Sí, soy yo. Doña Carmen, soy trabajadora social del DIF. Tenemos su número porque usted ayudó en el caso de su nieta el año pasado. Tenemos una situación similar con otra abuela que está preocupada por su nieto, y nos preguntábamos si usted estaría dispuesta a platicar con ella. A veces, escuchar de alguien que pasó por lo mismo ayuda mucho. Me había quedado callada un momento, recordando lo sola que me había sentido cuando no sabía qué hacer, cuando pensaba que estaba loca, cuando necesitaba a alguien que me dijera que defender a mi nieta era lo correcto. Por supuesto, había respondido, cuando gusten, porque había aprendido que las bendiciones no se guardan, se comparten, y que cuando Dios nos saca de un pozo, no es solo para nuestro beneficio, sino para que podamos tender la mano a otros que están cayendo. Ahora, mientras veía a Sofía concentrada en su tarea, con el cabello brillando bajo la luz de la tarde y una sonrisa tranquila en los labios, recordé las palabras del Salmo 30, que habían sostenido mi fe durante los momentos más oscuros. Convertiste mi lamento en danza, quitaste mi luto y me vestiste de alegría. Abuela, me dijo Sofía cerrando su cuaderno. ¿Mañana podemos hacer galletas otra vez? Claro, mi amor. ¿De qué sabor quieres? De chocolate, como las que hicimos para el grupo de oración. Sonreí, recordando la alegría en los rostros de mis hermanas de fe, cuando Sofía y yo habíamos llevado galletas caseras a la reunión. Mi nieta había insistido en ayudar, y había quedado cubierta de harina de la cabeza a los pies, riéndose con esa risa limpia que solo tienen los niños que se sienten amados y seguros. De chocolate será, le prometí, besándola en la frente. Esa noche, después de que Eduardo se llevó a Sofía a su departamento, había rentado uno más cerca de mi casa para que pudiéramos vernos todos los días. Me senté en mi mecedora con mi Biblia en el regazo. No tenía preguntas urgentes para Dios. No tenía súplicas desesperadas. Solo tenía gratitud. Gracias, Jesús. Susurré en la quietud de mi hogar, por enseñarme que defender a los inocentes no es opcional para quienes te siguen. Gracias por mostrarme que el amor verdadero a veces requiere valor, no solo ternura. Gracias por recordarme que nunca es tarde para levantarse y caminar en tu luz. Miré hacia la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres, y sentí una paz tan profunda que parecía venir del mismo cielo. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que ya no tenía miedo. Había aprendido que cuando caminamos con Dios, nunca caminamos solos. Y había aprendido que a veces, las mayores bendiciones vienen después de las pruebas más difíciles. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo similar, donde la fe y el valor fueron la llave para proteger a un ser querido? ¿Cómo la confianza en Dios los ayudó a encontrar fuerzas cuando todo parecía perdido? Cuéntame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leer tu historia. Si esta historia te tocó el corazón,
Por favor, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesita escucharlo. A veces, compartir nuestras experiencias de fe es la manera en que Dios usa nuestras vidas para bendecir a otros. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.